Media me presento. Mi nombre es Aline Saraid Méndez Díaz. Tengo una ingeniería en mecatrónica y tengo la maestría en docencia universitaria. En esta ponencia presentaré un objetivo de la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Este objetivo es el de educación de calidad, un objetivo que atañe dentro de la maestría que cursé. En este apoyo visual se puede apreciar el índice. Estos son los elementos que se van a abordar durante esta presentación. Es importante identificar que comenzaremos conociendo justamente cuáles son los objetivos de esta agenda. Encontraremos ese elemento en la parte de introducción. Abordaremos, enfatizaremos en el objetivo 4. Identificaremos qué avances se han hecho hasta ahora, cómo hemos avanzado, cómo se ha avanzado de manera mundial, ¿vale? ¿Qué desafíos nos quedan por realizar? ¿Dónde lucha más la gente para tener acceso a la educación? Identificaremos los elementos clave, los elementos urgentes a solucionar. También se identifica si hay grupos que tienen un acceso más difícil a la educación, también como focos rojos, donde es importante enfatizar la lucha para lograr este objetivo. Encontramos las acciones que podemos realizar para justamente darle solución y lograr la educación de calidad para todo el mundo, así como datos destacables, metas y objetivos necesarios en esta agenda. Todos estos elementos los retomaremos un poco a detalle y también abordaremos una reflexión sobre ellos. Y comenzamos con qué es la Agenda 2030 o 2030. Bueno, esta agenda y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son también conocidos como ODS por sus siglas. Vamos a introducirnos o vamos a retomar que en el 2015 todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron lo que fue un llamamiento global con el fin de erradicar varios elementos como la pobreza, proteger nuestro planeta, mejorar la vida para todas las personas. Este llamado se materializó como tal en estos 17 objetivos del desarrollo sostenible. Este desarrollo forma parte integral de una agenda, la Agenda 2030. Este número tiene relación justamente con cuando se espera que estén todos los objetivos alcanzados. Es un plan ambicioso ya que tiene un horizonte, o cuando se hizo tenía un horizonte de 15 años para alcanzar esas metas, que eran las más básicas que afectaban el rincón, o más bien cada rincón del mundo. Se pueden encontrar la erradicación de la pobreza extrema, la lucha contra el cambio climático, también se pasaba por la promoción de, como tal, la igualdad de género, la garantía de una educación de calidad para todos, el elemento de esta ponencia. Los objetivos, los ODS abarcan como tal una gama amplia, ¿sí?, de desafíos. Son 17, no son pocos. Se han visto, y como todos a lo largo de nuestra vida hemos visto algunos avances, podría decirse que significativos en estos elementos esperados, en algunos lugares más que en otros. Sinceramente hay que reconocer que en términos generales el progreso ha sido insuficiente. Y es justamente lo que trata esta agenda y lo que se espera pues en el tiempo que queda para ese 2030 alcanzar la mayor cantidad de objetivos posibles. Es que nunca es necesario acelerar los esfuerzos de la colectividad, la población en general. El año 2020 fue un año que marcó el inicio de una década que debía de estar llena de acciones muy ambiciosas. En estos momentos ya estamos avanzados de ese 2020. Esta ventana de oportunidades es realmente limitada en ese momento y en este momento aún más. ¿Por qué? Porque se deben de asegurar el cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. La responsabilidad es colectiva, como les menciono, porque debemos actuar de manera conjunta, en corto, mediano y largo plazo. El fin es claro, ¿sí? Es construir un futuro justo, un futuro sostenible y próspero, pero no solo para algunos, para todos. Estos objetivos no se centran en algunos países y otros no, sino en el general de la población mundial. Es por ello que debemos, redoblar, triplicar y lo que sea necesario estos esfuerzos para
alcanzar la mayor cantidad de objetivos posibles dentro de esta agenda. En la pantalla se pueden apreciar cuáles son los 17 objetivos, empezando por identificar cuál es el objetivo que voy a abordar, el número 4. Y realmente no abarca o no nos dice que estos objetivos están acomodados en número por importancia, pero me parece que es identificable esa razón. El primer elemento es el fin de la pobreza. El fin de la pobreza, estamos hablando de que la parte económica abarca muchas otras partes, ¿sí? Es una repercusión en otros aspectos clave de la vida. Por ello se ubica en el lugar número 1, ¿sí? Tenemos nuestros siguientes 2 objetivos que tienen que ver con derechos básicos del humano, ¿sí? Derechos sumamente básicos. El cuarto objetivo es también un derecho básico, la educación. Lograr no solamente este acceso a una educación, sino que esta educación sea de calidad para todos, no solamente para hablando en qué lugar estás geográficamente, la economía que se tiene en el lugar donde se reside, sino que esta educación tenga un nivel, una calidad estandarizada para países desde primer mundo a países emergentes, ¿vale? Entonces, este es el objetivo que voy a estar abordando durante esta ponencia. A continuación, abarcando nuestra introducción, voy a hablar sobre este pilar fundamental que les mencionaba de la Agenda 2030, la educación de calidad. Como tal, hay un antes y un después de la pandemia de COVID-19. Ya como tal se enfrentaba un progreso insuficiente en lo que hablamos educación. Sin embargo, esta crisis sanitaria global exacerbó esta situación causando unas pérdidas significativas, yo creo que en todos los objetivos. Hablando del objetivo del aprendizaje, es en el 80% de los 104 países analizados para estos objetivos ODS. Así que estamos hablando de un porcentaje inmenso. Sin la implementación de medidas adicionales, como tal, lo que se esperaba, las proyecciones se volvieron alarmantes. Se estima, ya hablando en números, que 84 millones de los niños jóvenes los niños jóvenes adolescentes no asistían o no asistirán a la escuela para el año 2030. Sí, el pronóstico es terrible. Alrededor de 300 millones de estudiantes no tendrán habilidades básicas de matemáticas y de alfabetización, siquiera lo más necesario. Entonces, el objetivo para el 2030 sí es ambicioso, pero vital. Como tal, se quiere proporcionar educación primaria y secundaria gratuita para todos. Esto significa asegurar igualdad de acceso a las informaciones, a las TICs, que sea asequible. Hay que eliminar las disparidades como tal de género, las diferencias entre hombres, mujeres y los que tienen riquezas de los que no lo tienen. Lograr un acceso universal a una educación superior de calidad. Si hablamos después de la educación básica, llegar a la educación superior, pero que sea de calidad para todos. Alcanzar estos objetivos como tal es esencial que todos actuemos con decisión y colaboración. ¿Qué es necesario? Bueno, priorizar las inversiones en infraestructuras educativas. Recuerden que estas inversiones no tienen que ser totalmente en un aspecto particular, sino que los gobiernos tomen su papel en ello. Pero bueno, eso se va a desarrollar en unas diapositivas siguientes. También es importante capacitar y apoyar a los docentes. Hay lugares donde se refleja esta responsabilidad directamente en los individuos. No se identifica que muchas ocasiones se encuentran limitados a lo que define el gobierno que está, ¿sí? Entonces, bueno, esta capacitación a docentes, desarrollar como tal políticas, esto es muy importante, inclusivas que lleguen a los más vulnerables. Todos sabemos que la educación es la base sobre la que se construyen las sociedades. La población se construye a base de educación. Si logramos y queremos sociedades más equitativas y prósperas, hay que empezar por este paso. Cada niño joven que tenga la oportunidad de aprender y desarrollar todo su potencial será un elemento clave en toda sociedad. Es por ello que este objetivo es primordial. Avanzando ahora en la misma introducción, esta diapositiva, se explora la relación entre la educación y otros objetivos de desarrollo sostenible, no solamente con este. Les mencionaba que todo tiene una relación intrínseca. Entonces, si denominamos la educación como una pieza clave para lograr estos ODS,
No solo tenemos el poder de romper ese ciclo de pobreza, objetivo 1, sino que también es fundamental para reducir las desigualdades, promover esta igualdad de género y fomentar vidas saludables y sostenibles. Si mejoramos lo individual, podemos mejorar lo colectivo. Además, la educación de calidad también contribuye en sociedades pacíficas. Mayor educación puede reflejar ello, bien lograda. Para alcanzar este objetivo, se necesita garantizar esta educación que sea inclusiva, equitativa y de calidad. Promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, no solamente básica, por eso mencionaba también la superior. Se necesitan tomar varias medidas cruciales y vamos hasta enumerarlas, empezando por priorizar la financiación educativa. Es necesario invertir, pero invertir de verdad, de manera significativa a la educación, asegurando que los recursos lleguen a donde se necesitan, no se pierdan en el camino. 2. Hacer la educación gratuita y obligatoria. Esto garantizará que todos los niños jóvenes tengan acceso como tal a la educación básica sin barreras económicas. Pero me parece importante porque como mexicanos podemos definir que ya es obligatoria y gratuita. Una cosa es que lo sea en la ley y otra cosa es que en la práctica esto sea real. Tenemos números grandes sobre personas que son analfabetas. La mayoría de las poblaciones en sectores rurales se quedan en una educación básica primaria y de hecho no logrando concretar las competencias básicas necesarias. Tenemos una organización, el Instituto Nacional de Educación para Adultos, donde sus números de verdad nos muestran que aún falta mucho trabajo para lograr simplemente a nivel país. Ya esto les estoy hablando de un nivel mundial es otro nivel o otros números que pueden cambiar, ¿verdad? Pero reduciendo, hay una diferencia entre lo que se tiene registrado y cuando se retoman los estudiantes que ingresan a esta educación para adultos, se identifica que pueden tener un papel que diga que aprobaron primaria, pero realmente el conocimiento no es el necesario para haber concluido la educación primaria. Intentan acceder a concluir y a cursar y concluir como tal su educación secundaria, pero realmente los conocimientos no se adquieren, se pierden en ese camino entre un sinfín de recursos, de dar esta educación donde ya no logramos la calidad básica necesaria. Es por eso que trabajarlo también desde lo general es sumamente importante. Tenemos también el punto 3, aumentar el número de docentes. Los maestros como tal, pues son el corazón de la educación, lo sabemos. Y hoy en día vemos un maestro, 40 alumnos, 50 alumnos. Y yo comprendo completamente que tenemos el que son capaces ellos. Hay muchos que son muy buenos maestros. Pero realmente cuando tenemos una cantidad que puede superar las capacidades, y no dudo de las capacidades de los docentes, sino que no todos los alumnos son estos alumnos que quisiéramos tener, ¿no? Con el mismo estilo de aprendizaje, con la misma rapidez, que ya todos vengan alfabetizados, que todos vengan con el mismo conocimientos previos. No pasa en la realidad. La realidad es que tenemos una irregularidad entre los estudiantes que llegan a un mismo nivel de estudios. Algunos con unos objetivos mucho más altos, otros con unos objetivos pues diferentes, ¿no? No digamos menores, pero totalmente diferentes. Es por ello que ayudar a que la plantilla docente pueda darle abasto a la cantidad de estudiantes y poder revisar sus particularidades, atenderlas como es debido y no pidiendo que sean un maestro logre estos elementos extra que pasan en películas, que no lo dudo, son capaces, pero hay muchas ocasiones que la sociedad no apoya, porque se requiere no solamente del docente, se requiere de la participación del alumnado y de todos los agentes que se interrelacionan, no solamente de manera educacional con este estudiante, sino también en el entorno familiar, en el entorno social. Y ahí es donde se ve mermada la capacidad y las actividades que realiza este docente. Bueno, ahora como tal, esta capacitación a los docentes y la motivación hace que puedan atender mejor a los estudiantes. Como punto 4, tenemos que mejorar la infraestructura escolar. Esto no solamente a nivel nacional, estamos hablando que escuelas bien equipadas, ambientes de aprendizaje seguros son fundamentales como tal para una educación efectiva. En el punto 5 podemos adoptar la transformación digital. Hoy en día la tecnología sabemos que abre nuevas oportunidades de aprendizaje.
Estas oportunidades se ven reflejadas hasta en el ámbito ya profesional, en el ámbito de laboral. Se debe integrar los sistemas educativos para prepararlos en estas tecnologías, en este futuro que ya es presente. Hacer cumplir estos objetivos no solo va a mejorar la calidad de la educación, sino que también va a tener un impacto positivo en muchas otras áreas del desarrollo, logrando los objetivos de desarrollo sostenibles, que es justamente lo de la Agenda 2030. Y ahora, hay que enfocarse qué avances se han hecho hasta ahora, qué se ha logrado hasta la fecha en este objetivo de educación, de garantizar una educación de calidad accesible para todos y todas, sin dejar a nadie atrás. Bueno, retomemos que a lo largo de los años se han hecho esfuerzos. Claro que sí, se han alcanzado metas, yo identifico varias. Estos esfuerzos significativos para mejorar el acceso a la educación y asegurar que cada niño y joven tenga las oportunidades de aprender y desarrollarse es importante. Entre 2015 y 2021 se han visto avances como el aumento en la finalización de la escuela primaria a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Que más niños que nunca antes están completando su educación primaria principal, sentando una base sólida para su futuro aprendizaje. Incremento en la finalización de la escuela secundaria básica. También se ha visto un aumento en el número de estudiantes que terminan la educación secundaria básica. Recuerden que de país en país puede diferir un poquito qué es primaria y secundaria, ¿vale? Pero es crucial para su desarrollo personal y profesional esta educación necesaria, indispensable. Ahora, mejorar en la finalización de la secundaria superior, lo que denominaríamos media superior, ¿no? Prepa. Cada vez más jóvenes están completando su educación secundaria superior, abriéndoles las puertas a oportunidades de educación superior y empleo de calidad. Vamos a retomarlo como en México no era obligatoria la educación media superior, llámese prepa, bachiller, algunos otros nombres, ¿vale? Ya hace algunos años se volvió obligatoria, ya es una educación no básica, pero sí obligatoria. Esto quiere decir que para ser un ente de sociedad es necesario tener, al menos aquí en México, hasta la educación bachiller preparatoria, tener educación hasta los 18 años, que es el término de edad, el rango de edad esperado para la educación obligatoria. A los 18, estas personas ya pueden ser seres que laboran dentro de la parte laboral o pueden prepararse para la parte profesional. Son los conocimientos básicos necesarios para poder ser un ser sociable y desarrollar todos los elementos necesarios. Les repito, no es lo mismo cómo le nombramos a cada nivel educativo en México que en otros países. Y estos objetivos son hablando de término mundial. Pero a pesar de estos avances, que ya se aumentó las cifras en todos lados, todavía el progreso no es el más notable. De hecho, sí se aumentó, es el más alto que años anteriores. Pero si nosotros nos vamos a gráficas y no buscamos cuál es la cantidad de personas que ahora terminaron primaria, sino que nos vamos a antes, ¿cuál era el aumento? Por ejemplo, si el aumento antes era del doble, pero como había menos población, entonces el doble representaba menos cantidad de las que hoy, quienes hoy terminan. Sí estamos diciendo que ahora no fue el doble, sino que nada más fue un 50% más. En términos de números, ese 50% más representa mayor cantidad que el año pasado, pero no el aumento que se esperaba, que antes era el doble, ¿sí? Ahora fue menos del doble. Sí, la cantidad final es mayor que la del año pasado, pero no se duplicó lo que pasaba. Es por ello que dentro de estos incrementos, pues no se puede comparar a los 15 años anteriores. Entonces necesitamos todavía más esfuerzos, renovar, superar desafíos, ser persistentes para lograr alcanzar esta educación para el 100%. Lograr la educación de calidad accesible, entonces hay que mantener y aumentar este compromiso. Repito, las políticas inclusivas, la financiación adecuada, la infraestructura mejorada y una formación continua para docentes son los aspectos clave. Con ello se puede lograr este objetivo de educación de calidad.
Hay que asegurar que ninguna persona se quede atrás, especialmente, y eso va a la siguiente información, aquellos en situaciones vulnerables. Recordemos que cada paso que se da hacia una educación mejor y más inclusiva va a tener ese impacto positivo y profundo en la sociedad, en la vida de millones de personas. Entonces, estos ODS van a ayudar a las sociedades, ¿sí? Pasemos ahora a analizar los desafíos que quedan. ¿Qué desafíos nos quedan como tal? Bueno, en este camino que tenemos hacia la educación de calidad para todos, todavía se quedan rezagados esos avances que se han logrado. Enfrentamos importantes desafíos que hay que darles la urgencia que de verdad requieren y ser determinantes en solucionarlos. Las proyecciones educativas nos muestran que aunque esperamos ver mejoras, aún queda un largo camino por recorrer. ¿Y cuál es este? Bueno, las habilidades básicas, aquí podemos verlo, las habilidades básicas de la lectura al final de la escuela primaria. En 2015, solo el 51% de los estudiantes alcanzaban estas habilidades básicas de lectura, concluyendo primaria, aunque se espera que esta cifra aumente al 67% en el 2030. Ese es el objetivo. Sigue siendo insuficiente para garantizar este futuro que esperamos para todos los niños. Creo que todavía hoy en día conocemos personas, y a eso me refería en el aspecto México-INEA, que tenemos personas que ya tienen su certificado de primaria, pero cuando tú les pides hacer una lectura, justamente porque quieren acceder a la educación o están accediendo a la educación secundaria, no son capaces de concluir esta lectura, no tienen las habilidades requeridas para ese nivel de educación. Entonces, requiere de todavía seguir trabajando esos elementos, ¿vale? Pasar justamente a ese 67, de ese 51 a ese 67. Pero si nos vamos a números, dense cuenta que solo la mitad que concluyó, ¿vale? 51, 1% más de la mitad. ¿Qué otro elemento tenemos? Los conocimientos básicos de aritmética y alfabetización. Para el 2030 se estima que 300 millones de niños y jóvenes aún que van a carecer de estos conocimientos básicos de aritmética y alfabetización. Sí, es un desafío crítico. Se necesita abordar este desafío para que todos los jóvenes tengan ya las competencias necesarias para los elementos que mencionábamos, ¿sí? Para prosperar. Estas proyecciones que presentan pues desafíos que pueden ser desalentadores y dificultan el progreso, ¿sí? Como cuáles las limitaciones económicas y altas tasas de abandono escolar en zonas marginadas, los más vulnerables. Hay muchas comunidades aún, no solo en México, que luchan con la pobreza, lo que resulta como tal en, pues, bastante gente, altas tasas de abandono escolar. Quienes hayan tenido acceso a zonas justamente vulnerables, zonas marginadas, se darán cuenta que hay muy pocos infantes jóvenes que están donde el nivel educativo para su edad correspondería. Me refiero a que no están en las escuelas, no se encuentran cursándolas, por diferentes razones económicas, porque es necesario trabajar, porque no hay quien los pueda ayudar, porque tal vez las escuelas no han respondido a lo que ellos necesitan. Estas políticas que se requieren, programas específicos para que podamos enfrentar estas barreras económicas y asegurar que todos los niños puedan continuar con la educación. No hay otra, bueno, sí existen otras como los bajos niveles de habilidades en ya la información, las tecnologías, ¿vale? Sabiendo que estamos ya en un mundo globalizado, en que las tecnologías ya están en la 4.0 y que seguimos avanzando, las inteligencias artificiales, muchos elementos que hasta en un mismo entorno puede haber una disparidad completamente amplia, personas que las dominan y personas que no han podido tener acceso a esas tecnologías, pues realmente es preocupante, porque muchos estudiantes no están adquiriendo las habilidades para manejarlas. Y mientras más crezca esta brecha, la pobreza, la disparidad, el género, se hará más grande. Reducir estas brechas hace que se reduzcan otras, ¿sí? La limitación de las oportunidades para empleos, para cuando necesitamos, por ejemplo, desarrollar escritos, y hay personas que vienen con las habilidades de TICs ya naturales, y una persona que quiere competir por un puesto similar, pues va a tener una desventaja grande, y va a ser esta desventaja
reflejarse en las desigualdades y las van a perpetuar, porque quien ya las sabe va a adquirir más conocimientos y quien no conoce y no puede hacer uso de estas TICs, pues se va a ir viendo mermado sus avances. Entonces, disculpen, para superar estos desafíos se debe redoblar estos esfuerzos. Se debe trabajar todos juntos en implementar estas soluciones. Y no es de forma que unos cuantos personas en sociedad se haga, sino que se haga de manera conjunta con las políticas, ¿sí? Como ya se había mencionado, esos aspectos clave. Bueno, ahora continuamos con dónde lucha más la gente para tener acceso a la educación. Podemos hablar de nuestro entorno y yo ya he hablado un poco de la situación en México, pero existen otros lugares donde de verdad la lucha se acentúa más. Por ejemplo, el África subsahariana enfrenta algunos de los desafíos serios, realmente, en la cuestión de educación. En estas regiones, muchas escuelas carecen de los recursos esenciales necesarios para ofrecer una educación adecuada. Por ejemplo, nosotros hablamos de los baños, ¿no? Pero de verdad en estos lugares el acceso a agua potable, la mitad o menos de la mitad de las escuelas básicas, primaria y secundaria, tienen acceso a agua potable. Para baños, para nada. Lo que afecta pues no solamente la salud de los estudiantes, sino también la capacidad para aprender. Y podemos darnos cuenta nosotros cuando no hay agua un día, ¿no? Y se vuelve un caos. Ahora imagínense que es una costumbre que no haya agua, que lo sorprendente es que en algún momento lleguemos a tener un poco. Entonces, en estos lugares, esta es una cotidianidad, es lo normal, ¿no? Que no existe este acceso a agua. Acceso a electricidad. La falta de electricidad también es un obstáculo significativo. Impide el uso de las tecnologías básicas que ya vimos justamente en la diapositiva anterior. Unido, computadoras e internet. Habrá algunos que tal vez sí tienen acceso a electricidad, pero no tienen este acceso a estos equipos, a las computadoras. No hay acceso a internet. Entonces, si el mundo ya es globalizado y el internet nos permite la comunicación con el mundo, pues no les es posible. Se quedan con un conocimiento reducido porque no tienen acceso a toda el compendio, el abanico de información que nos permite el acceso a internet. Entonces, en este mundo digital, pues el acceso a internet y las computadoras es crucial, ¿no? ¿Qué pasa entonces en estas escuelas de África subsahariana? Al no tener estos recursos, pues se ven limitados. Muy grandes las oportunidades de aprendizaje, ¿sí? Así que no cumplen con no solo habilidades digitales, sino simplemente de información. Estas carencias no solo afectan la calidad de la educación, sino que también contribuyen a aumentar las desigualdades, que ya se había retomado. Y nosotros lo sabemos, porque hasta cuando las mamás de hace algunos años, y yo creo que todavía algunas otras, toman este ejemplo, ¿no? Si no comes, los niños de África, ellos no tienen nada que comer. Y también podríamos decirles, ¿no? Si no aprendes a cuidar tus dispositivos, por ejemplo, tu computadora o la computadora de casa, o tal vez si tienen algún dispositivo móvil, ya algunos jóvenes unos niños más grandes, unos jóvenes que sería lo ideal, pues los niños de África no tienen acceso a estos equipos necesarios, ¿no? Lo sabíamos desde antes con cosas tan básicas como la alimentación, bueno, sigue continuando. Así que entonces seguimos segmentando a los niños de África en que son los que tienen menor apoyo, ¿sí? Son los que necesitan que se busque esta calidad en todos aspectos. Así que, bueno, las desigualdades, mientras no las enfrentemos, van a seguirse enfatizando. Seguiremos hablando en futuras generaciones que los niños de África no lo tienen, ¿vale? Y lamentablemente no será solo un dicho, sino que es una realidad. Los números nos dicen eso. Ellos no tienen estos accesos. Y continuando, vamos a pasar ahora a hablar sobre los grupos que enfrentan mayores dificultades para acceder como tal a la educación. ¿A quién le es más difícil? Ya hablamos de zonas geográficas, ¿no? Pero ahora grupos, como siempre las mujeres y las niñas, en todo aspecto. A pesar de los esfuerzos globales,
como tal, hablando en porcentajes, el 40% de los países no han logrado la paridad de género. En educación primaria, mucho menos en siguientes niveles educativos. ¿Qué significa esto? Que en muchos lugares las niñas aún tienen menos probabilidad de asistir a la escuela y completar su educación en comparación con los niños. No quiere decir que todos los niños entran a la escuela y ellos sí acaban su educación. No, no, no. Por ejemplo, si estamos hablando que solamente el 60% de los infantes tiene acceso a educación primaria, bueno, de estos infantes, más cantidad son niños que niñas. En educación secundaria se acentúa todavía más, y así con cada nivel que va avanzando. Prueba de ello, muchas veces la educación superior hacemos comparación de género, cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay cursando la educación superior. Nos daremos cuenta que de la comparación entre educación básica, inicial, preescolar, primaria, a la educación superior hay un abismo. Bueno, estas desventajas en la educación tienen estas repercusiones significativas. La falta de acceso a esta educación de calidad para las mujeres y las niñas no solo afecta el desarrollo personal, sino que también sigue limitando justamente las oportunidades en el mercado laboral. Y lo sabemos ahora porque el pago por hacer la misma acción entre un trabajador y una trabajadora no siempre es el mismo, lamentablemente. Por la misma actividad, por tener el mismo conocimiento, por trabajar el mismo tiempo, no es igual. Las mujeres jóvenes que no tienen acceso a habilidades educativas adecuadas como tal, pues entonces van a enfrentar barreras adicionales. Cuando intentan ellas trabajar, por ejemplo, teniendo, tal vez no teniendo hijos, pero sienten la necesidad de tener, de laborar, entonces perpetuamos la pobreza y la desigualdad. ¿Por qué? Porque es mujer, porque no tuvo educación por ser mujer y ahora para el aspecto laboral no tiene los conocimientos necesarios. Y entonces esta brecha, que era así cuando tenía 3 años, avanzó así cuando tenía 10 o 15 y ahora que tiene 18 o 20, se volvió muy grande. Pero seguimos. ¿Y cómo se soluciona? Ya vamos a llegar a esa diapositiva. Pero estos desafíos necesitamos ahora, la parte de educación, darle esa promoción a la igualdad de género. Estas pequeñas días que se busca justamente la equidad, estos festivales, estas temporadas donde intentamos hacer conciencia, pues son realmente importantes, aunque en algunas ocasiones no se les da ese verdadero significado, es importante retomarlos. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, eliminar las barreras culturales y socioeconómicas. Hay muchas ocasiones que esta disparidad de género es por costumbres, por cultura, ¿vale? Por la región donde está. Entonces necesitamos trabajar en estas comunidades para cambiar esas percepciones, esas prácticas que limitan el acceso de las niñas a la educación. Esos lugares donde es costumbre que se casen a tal edad y ya dejen de estudiar, ¿sí? Esas costumbres de que debe de estar en casa porque va a ayudar a mamá a cuidar a los hermanos y luego tiene que formar su familia, ¿no? Hay que, no es que se esté en contra de estos costumbres de regiones, de cultura, no, 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 pero si en algún momento esas costumbres afectan los derechos de estas niñas, pues bueno, entonces quiere decir que ya no son del todo positivas, ¿no? Hay que seleccionar qué es lo que sí se debe rescatar de lo que tal vez no vale la pena rescatarse. También hay que proveer de recursos de apoyo. Muchas ocasiones, pues, es que no es necesario que no es posible que trabaje porque no está el recurso necesario en el hogar. Entonces no se le puede mandar a estudiar. Por ello, hay que asegurar que las escuelas sean estos entornos donde tal vez se les pueda dar alimento a las niñas, donde las instalaciones sean adecuadas para ellas, donde tal vez los programas, o haya, si no hay, haya programas de tutorías para apoyarlas. Las políticas inclusivas también van a afectar positivamente al desarrollar estas prácticas que promueven la igualdad de género, no solo en educación primaria, en todos los niveles del sistema educativo. El propósito sencillo, garantizar que las niñas, mujeres tengan las mismas oportunidades educativas que los hombres y los niños.
¿Afectará en un futuro? Claro que sí. De hecho, ya se pueden ver números sobre ello, logrando esta sociedad justa y equitativa. Así podemos tener que todos los jóvenes, independientemente de su género, tengan estas herramientas necesarias para construir este futuro mejor que todos queremos. Bueno, ahora, justamente, finalmente, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya habíamos retomado, pero analicemos un poco cómo se puede mejorar este acceso a la educación y estos objetivos que ya se habían planteado. Las políticas. Es crucial que los gobiernos prioricen la educación, ¿sí? De estas políticas y de las prácticas. Hay que hacer que se comprometan a ofrecer educación primaria gratuita a todos, incluidos los grupos vulnerables, los grupos marginados. La educación como tal no solo es un derecho fundamental, sino también es una clave para alcanzar otros objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? La educación como tal permite romper el ciclo de la pobreza, reducir desigualdades y promover la igualdad de género. Veamos esto como estos jueguitos que han colocado de dominós, donde uno muy pequeño empieza a tirar uno un poco más grande y así se vuelve una cadenita donde al final quedamos con no sé cómo se llama, una ficha, me parece que así se dice, enorme. Y todo empezó por una pequeña pieza. Bueno, la educación no es tan pequeña, pero con pequeñas acciones empezamos a cambiar todo ello. Empezamos a lograr estos objetivos. La financiación de la educación, pues es prioridad, ¿sí? Son de los primeros elementos. Es esencial implementar las siguientes medidas. La educación gratuita y obligatoria, ¿sí? Todos los niños, sin barreras económicas. Aumentar el número de docentes. Seguimos. Formar y contratar más docentes capacitados, asegurarnos que esa capacitación sea la correcta para atender pues la creciente demanda de estudiantes. Estos docentes capacitados también es por una educación, entonces se vuelve una cadena, ¿sí? Estos nuevos seres que se están formando van a poder llegar a ser esos maestros, a esos docentes. Mejorar la infraestructura escolar. Que estos edificios, esta infraestructura sean las adecuadas y que proporcionen un entorno seguro y propicio para el aprendizaje. A veces nos ha tocado escuchar historias donde pues en las escuelas no hay una seguridad, ¿verdad? Adoptar la transformación digital, integrar estas tecnologías en el sistema educativo, porque estamos preparando a los estudiantes ya en este futuro presente. Con estas acciones, los gobiernos pueden garantizar que cada niño y joven tenga esta oportunidad. Estos objetivos se han definido muy a detalle y de hecho está en la página donde podemos identificar cada uno de los objetivos, ¿sí? Entonces, la educación es la base sobre la cual vamos a construir ese futuro mejor y vamos a revisar dentro de esos objetivos qué dice en específico. Y ahora sí, ¿qué son las metas objetivo? ¿Sí? Bueno, las metas objetivo empezamos con el 4.1. De aquí a 2030 se va a asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Se espera justamente esto para el 2030. ¿Lo lograremos? ¿Qué se está haciendo para lograrse? Que nosotros conozcamos, ya se vio en la anterior información. La meta objetivo de 4.2 es que igual al 2030 asegurar que todas las niñas y niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia. Educación inicial aquí en México. Educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. Los que se han dedicado bastante tiempo, o aunque sea poquito tiempo a la parte de la docencia, sí les ha tocado escuchar es que venían mal del año anterior. Es que en el año anterior no les dieron o no aprendieron lo que tenían que aprender. O los maestros de secundaria, es que de primaria vienen mal. Y los de primaria es que desde preescolar no vienen bien. Y el de preescolar, pues es que desde casa o desde la educación inicial. Y no es que sea mentira. No es para nada que sea mentira. Pero a veces no logramos esos objetivos y se va volviendo una cadena, ¿no? 4.3. Es asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y mujeres, género, a una formación técnica, profesional
y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Esto quiere decir no que todos tengan que entrar, pero que el acceso sea igualitario, que no dependa de si eres hombre, de si eres mujer, que todos estos tipos de formación ya superior después de la educación obligatoria, si ellos deciden acceder, sea por una decisión propia y no porque no se podía, no porque había alguna oposición que no estuviera en su poder, digamos, tal vez la economía, tal vez porque por ser hombre o mujer no debiera acceder a esa educación, ¿no? Esto también quiere decir que hombres puedan acceder a una formación tal vez técnica en un elemento que no se piensa o espera sea con respecto a su género, que eso sería un error total, ¿verdad? Ahora, el 4.4 es aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Esto quiere decir que cuando ya se concluye la educación básica, entonces que lo que se haya formado en ella, en esta educación básica, haya capacitado a todas las personas, todos los que accedieron a esta educación básica, a poder emplear, ¿sí? Ya sea en un trabajo, ellos busquen un empleo, ya sea que ellos emprendan, que ellos hagan este emprendimiento, pero que todas estas enseñanzas sean suficientes. Digamos que si acceden a una educación hasta superior, entonces todos tengan los conocimientos básicos que se requerían. 4.5. Otro de los metas objetivo es eliminar la disparidad de género en la educación. Quiere decir asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situación de vulnerabilidad. Todos estos sectores, estas personas, puedan tener esta oportunidad, las mismas que cualquier otra persona que no sea de estos sectores, justamente a continuar la educación, asegurar este acceso igual para todos, en todos los niveles, que todos accedan a la educación básica, que si alguno desea acceder a alguna educación, a alguna formación superior, tengan las mismas oportunidades. 4.6. De aquí igual al 2030 es asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. Entonces, en este punto es que sabemos que en estos momentos quienes están cursando la educación son los niños y jóvenes. En ellos es un tanto factible, con mayor probabilidad de que se pueda alguno de estos objetivos aplicar, ya que ellos se encuentran en estos momentos o deberían encontrarse estudiando. Pero, ¿qué pasa con los que ya concluyeron o ya desertaron totalmente de los estudios? Usualmente son adultos. Entonces, que tanto los adultos, hombres y mujeres, independientemente del género, logren esta alfabetización y las nociones elementales de matemáticas. Que se logren estas competencias que tal vez cuando ellos cursaron o intentaron o se quedaron tal vez parcialmente en algún nivel educativo, logren estas competencias básicas. Digamos que lograr hacer un suelo parejo para todos, los que están cursando y van a egresar o van a concluir estos niveles educativos, como los que ya por edades no entrarían en los sistemas escolarizados. Para comenzar con esta meta objetivo, es importante definir qué es sostenible, que se sostiene por sí solo. Especialmente en ecología, en ecología y en economía, se define como que se pueda mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Eso se define como ecología. Y es importante para la meta objetivo 4.7. Uno que menciona la importancia de asegurar que todos los alumnos adquieran como tal los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, ¿vale? ¿Qué pasa con este objetivo? Que abarca muchísimos aspectos cruciales. Vamos a tomar la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles. ¿Qué es que los estudiantes comprendan la importancia de vivir de manera sostenible y sean capaces de tomar decisiones que busquen
ser lo menos o impactar lo menos posible de manera negativa al planeta, afectar lo menos que podamos. Derechos humanos. La educación debe inculcar a los alumnos un respeto por los derechos del compañero, ¿vale? De cualquiera, asegurando que entendamos y defendamos todos estos derechos fundamentales. La igualdad de género. Promover esta igualdad es esencial para construir sociedades justas. Recuerden que los estudiantes deben aprender sobre la importancia de la igualdad y cómo contribuir a eliminar las desigualdades que existen, ¿no? Que son tajantes. Ahora, la cultura de paz y no violencia. También es importante que la educación fomente la cultura de paz, enseñando a los alumnos a resolver conflictos de manera no violenta y pues valorar la paz en todas sus formas. Hay muchas ocasiones que no damos esta importancia a la educación emocional, a la inteligencia emocional, disculpe. ¿Qué quiere decir? El saber controlar, sino gestionar nuestras emociones, pero muchas veces ni siquiera comprendemos estas. Entonces de ahí resalta y resulta mucho la violencia que vemos en día a día. La educación vial, todos estos elementos, cuando no controlamos, no sabemos gestionar estos sentimientos, estas emociones, entonces pues muchas veces se desencadena en esto. También ser conscientes de la ciudadanía mundial, ¿sí? Debemos de vernos nosotros no como un individuo solo, sino como parte de una sociedad, ser conscientes de nuestras responsabilidades, porque tenemos que ser responsables de los demás, menor o mayor grado, pero nosotros afectamos una sociedad y somos responsables de lo que suceda con ella. La valoración de la diversidad cultural. Como tal, al ser tantos individuos, tenemos que comprender, apreciar, respetar que cada uno tiene una cultura diferente y también aceptar esa riqueza que hace que todos tengamos esta cultura diferente. Cuando integramos estos elementos en la educación, entonces estamos preparando de verdad a personas para un futuro global, ¿sí? No para un futuro reducido, no para un mundo donde solamente el contexto que ellos viven es el único que existe, sino comprender que hay una variedad de contextos y que cada uno es tan importante como el propio, que todos tenemos un lugar primordial, cada uno en esta sociedad. Así impactamos de manera significativa, positivamente, al desarrollo sostenible global. Bueno, y concluyendo las metas objetivo, tenemos estos 4 elementos. En este camino hacia la educación inclusiva, la educación de calidad que esperamos, es importante considerar estos elementos A, B y C, así se están definiendo, que es construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños. No lo que se espera por las políticas, sino lo que necesitan los niños. Dentro de estos niños están las personas con discapacidad, las diferencias de género y también ofrecer estos entornos de aprendizaje seguros, que no sean violentos, que sean inclusivos y eficaces para todos. Es importante que el lugar donde nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros estudiantes van a recibir esta educación, sean lugares donde ellos sientan esta seguridad para poder de verdad obtener los aprendizajes que se espera de su educación. Es importante asegurar que las escuelas sean accesibles y estén diseñadas para entender la diversidad de todos los estudiantes. Cada uno viene totalmente con unas características muy diferentes, ¿sí? Es importante identificar, por ejemplo, en la discapacidad, la construcción de rampas, tal vez los espacios seguros para el género, identifiquen que pueden expresarse niños y niñas por igual, las políticas que garanticen los entornos libres, que sepan que no va a haber violencia ni discriminación por ninguna causa ni bajo ningún esquema. Es un entorno que sea acogedor fundamentalmente, como les mencionaba, para el desarrollo académico, pero también el personal de cada estudiante. ¿Cuánto tiempo pasan en las escuelas? Se forman también como individuos en sociedad en ellas, así que también es importante que tengan un entorno seguro. La meta 4B es que en el 2020, ya pasó, ya sabemos que ya pasó, se haya aumentado a nivel mundial el número de becas disponibles. ¿Para quiénes? Más para los países en desarrollo. Dentro de esto, pensar a los países menos adelantados, los pequeños estados insulares, los países africanos, con el fin de que los estudiantes se matriculen en programas de enseñanza superior.
Estos son los de formación profesional, los programas técnicos, los científicos, las ingenierías, las TICs. Esto con el fin de que estos países obtengan personas formadas en otros, digamos que un intercambio. Este número de becas es para garantizar que los estudiantes de estos países tengan acceso a esta educación en programas de formación en países ya desarrollados. Estas oportunidades educativas no solo mejoran las perspectivas individuales de estos estudiantes que obtuvieron las becas, sino también contribuyen al desarrollo económico y social de sus comunidades. Y como tal, cuando empiezan a ser varias comunidades, esto afecta en general al de los países, ¿no? Cuando empiezan a ser muchas becas, muchos profesionistas, muchos técnicos en diferentes comunidades, se empieza a elevar la tasa de educación justamente de la zona, la región y por ende también del país, cuando se vuelve en varias regiones. Ahora la meta 4C es aumentar la oferta de docentes calificados. No es que no estén calificados, pero una calificación, una construcción de docentes un tanto más específica. Esto es mediante la cooperación internacional. Para esta formación de docentes en los países de desarrollo, especialmente los que ya se habían mencionado, ¿no? Sabemos la importancia del docente como la columna vertebral de todo sistema educativo. Entonces, para asegurar esta educación de calidad, debemos de aumentar la oferta de docentes calificados. Esto incluye iniciativas de cooperación para la formación y capacitación de maestros, asegurando que incluso los países más vulnerables tengan acceso a estos educadores bien preparados. Tenemos que invertir en los docentes, ¿sí? Como país, como política, como instituciones. Eso con el bien de los estudiantes, como si fuera un derramamiento de agua, se empieza a derramar por escalones y llegan a quién, pasa por los docentes y llega por ende al alumnado, a los estudiantes. Eso pues beneficia a todos. Entonces, la cooperación internacional puede ayudar a que se haga una inversión adecuada y la implementación de las políticas inclusivas. Con ello, pues el sistema educativo mejoraría y beneficiaría a todos, preparando a las futuras generaciones ya para desafíos no solo de su contexto, sino desafíos globales. Bueno, ya para modo de conclusión, pues los diversos aspectos y desafíos de la educación en este marco de la Agenda 2030 para los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues van desde los avances que se han logrado hasta ahora, pasando por los desafíos que siguen, que están persistentes ahí, las regiones y grupos que enfrentan mayores dificultades, las acciones específicas que se deben tomar y pues hemos visto que es una tarea realmente grande, monumental, pero no imposible. Esto quiere decir que el esfuerzo es lo que va a marcar la diferencia. La educación, como sabemos, es el pilar fundamental para el desarrollo sostenible. Pasamos por otros 4 objetivos previos, sí, muy importantes, y este pilar no lo es menos. Proporcionar las herramientas para romper los ciclos de la pobreza, reducir las desigualdades y promover una sociedad más justa es lo que denominaríamos enséñale a un hombre a pescar, dale a un hombre un pez y comerá ese día, pero enséñale a pescar y comerá para siempre. Entonces, necesitamos buscar justamente romper esos ciclos de pobreza, reducir las desigualdades, promover la sociedad justa, equitativa y pacífica con la educación. A través de la educación es que podemos lograr capacitar a las futuras generaciones, hacer que estos desafíos sean cada vez logrados con éxito, construir un mundo mejor como tal. Es importante que el compromiso sea firme y continuo, por eso debemos exigirle a nuestros gobiernos que cumplan. Las organizaciones también, las organizaciones internacionales, las comunidades hacer su parte. Cada uno de nosotros también tenemos un papel que desempeñar, hacer presión y hacer lo que nos corresponde. Entonces, hay que priorizar justamente la educación. Hay que darle su valor como tal, no dejarlo como un segundo lugar. Es importante que logremos esta inclusión y esta calidad. Así que, bueno, reducir estas brechas digitales, lograr estas oportunidades para mujeres, para niñas,
para apoyar a los grupos, los sectores más vulnerables, los marginados, es la manera en que vamos a lograr este objetivo 4. Es la manera de alcanzar el máximo potencial de todo el mundo. Les agradezco mucho su atención durante esta ponencia. Es un placer haberla realizado y sigamos trabajando juntos para lograr, para esta visión del objetivo 4. Gracias.